Vamos a ver ahora otro problema, también de lo mismo. En este caso es un problema de cinemática, de física. Si ustedes han visto cinemática antes o algo de física en la universidad, esto lo van a poder sacar sin problema. ¿Cuál es el problema acá? Básicamente nosotros tenemos un móvil que desarrolla un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? En este sentido, o sea, esto implica que tiene aceleración. ¿Y qué datos tenemos nosotros, por ejemplo? Sabemos, ¿sí? Como datos, vamos a enumerarlos acá en lista porque son unos cuantos. Generalmente al vector posición se le llama R, ¿sí? Esto tiene que ver con, ¿sí?, un tema de nomenclatura propio de este tipo de materias, ¿sí? La posición inicial que tiene el móvil, en este caso, va a ser, fíjense, en X en menos 100 y en Y en 0 metros. ¿Está bien? Esto sería al principio. Vamos a tener que el vector velocidad inicial, en este caso nos está quedando en 3 para X y en 0 para Y. Todo esto en metros sobre segundo. Y luego vamos a tener un vector aceleración, que en este caso es constante. ¿Sí? O sea que acá no importa, digamos, la ubicación que tengamos respecto de X, la aceleración va a ser siempre la misma. Y en este caso esto nos va a quedar como aceleración en función de X y 0, en este caso en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Está bien? ¿Qué es lo importante? Nosotros sabemos que esto es en una etapa inicial. Cuando el tiempo cumple 6 segundos, ¿sí?, va a iniciar otro MRV, vamos a llamarle MRV2, por ejemplo, donde en este caso vamos a tener la aceleración, ¿sí?, vamos a llamarla, pongamos aceleración 2, que en este caso nos queda como menos 2 y 0, todo esto en metros sobre segundo al cuadrado. ¿No? Entonces, la idea es tratar de, en este caso, con estos datos, lo primero que se pide es tratar de hallar, en este caso vamos a llamarle a esto aceleración 1, ¿sí? Es decir, cuánto nos queda el vector aceleración 1, ¿está bien? Y en el otro sentido, la idea va a ser tratar de encontrar el tiempo, ¿sí?, para que vuelva a tener el mismo vector posición que el instante inicial. Pero eso vamos a hacerlo, digamos, en una segunda etapa, que es cómo encontramos primero la aceleración en 1, ¿no? Nosotros lo que sabemos es que, por ejemplo, tenemos una posición inicial, tenemos un vector inicial, una velocidad inicial y tenemos la aceleración, ¿no? Entonces, esto, si ustedes no han visto la parte de integrales y demás, no hay problema, se puede desarrollar, está bien. No hace falta que ustedes recurran a eso para poder sacarlo, pero supongamos este tipo de problemas de MRV y de MRU tienen un tipo de ecuaciones muy características que en lo cual se puede trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la velocidad en función de X, ¿sí?, en este caso, nosotros tenemos todas las primeras partes, ¿sí?, que estoy pintando acá en naranja, son con la coordenada X, que ustedes ven aquí. Y por otro lado, las coordenadas que estamos pintando en rojo son coordenadas en Y. ¿Está bien? Con lo cual se observa justamente que hay una leve diferencia entre las dos. Entonces, por ejemplo, la velocidad de X en función del tiempo, nos interesa esta porque la velocidad de Y hasta ahora no cambia, no hemos visto grandes detalles, ¿está bien? Entonces esto nos va a quedar como su velocidad inicial, ¿está bien?, respecto de X, más la aceleración en X por tiempo, ¿está bien? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que a los 6 segundos, ¿sí?, esto se va a frenar, con lo cual, si nosotros sacamos, esto lo pongo en forma vectorial, si no, esto, una vez que tenemos la expresión fija, ponemos los versores que corresponden, en este caso es el versor Y, ¿está bien? Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, ¿sí?, vamos sacando las componentes de velocidad que requerimos, ¿no? Sabemos que la velocidad, si se detiene a los 6 segundos, esto queda en 0, con lo cual la velocidad de X a los 6 segundos, esto nos va a quedar la velocidad inicial, en este caso son 3 metros sobre segundo, más la aceleración de X por los 6 segundos, que todo esto nos queda como 0 metros sobre segundo. ¿Está bien? Restamos 3 metros por segundo en ambos lados y tenemos la aceleración de X por los 6 segundos, que esto nos queda menos 3 metros sobre segundo, y luego pasamos dividiendo y la aceleración de X nos va a quedar como menos 3 metros sobre 6 segundos por segundo, con lo cual acá vamos a tener menos 0,5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Todo esto obviamente, si lo ponemos en forma vectorial, queda apuntando en Y solamente en el versor Y, que es el versor de X, ¿está bien? Con lo cual,
lo que vamos a tener es que el vector aceleración, como tiene dos componentes, el vector aceleración A1 va a ser la componente en X, que en este caso van a ser menos 0,5, y en el componente en Y van a ser 0, metros sobre segundo al cuadrado, que es la unidad común de las dos. A ver. Eso por un lado. Después, ¿qué es lo que nosotros sabemos en la segunda parte? Lo que nos pide en la segunda parte el problema es encontrar cuánto tiempo pasa a partir del instante inicial en el que vuelve a tener el mismo vector posición del instante inicial. O sea que vuelve a pasar por este punto, que en este caso es el menos 100, 0. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Bueno, una vez que nosotros tenemos el vector de posición, el vector de velocidad, podemos también sacar las ecuaciones del vector posición, ¿sí? De función de x. Entonces, en este caso, vamos a tener que el vector x en función del tiempo, esto nos va a quedar como por 0mRv, un medio de la aceleración de x por tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial de x por tiempo, más la posición inicial de x0, ¿no? Todo esto por el versor y. Entonces, reemplazando, esto nos va a quedar como un medio por menos 0,5 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial que van a ser 3 metros sobre segundo por tiempo, más la posición inicial que acá está puesto como menos 100 metros sobre menos 100 metros a sec, ¿no? Pero esto va a durar hasta los 6 segundos, cuando ahí empieza el cambio, ¿sí? de posición. Entonces, básicamente, ¿cuánto sería la posición final de este movimiento? Que son a los 6 segundos, ¿no? Entonces vamos a reemplazar, esto es menos un medio, por menos un medio, que en este caso es menos un cuarto, ¿sí? De metros sobre segundo al cuadrado, todo esto por 6 por 6 es 36 segundos al cuadrado, más 3 metros sobre segundo por los 6 segundos, ¿sí? Menos los 100 metros, ¿sí? Entonces, fíjense, segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se va, segundos con segundos se va, y cómo nos queda en definitiva esto, ¿no? Vamos a tener posición a los 6 segundos, ¿sí? Todo esto nos queda en menos 36 cuartos, ¿sí? Más 3 por 6, menos 100, todo esto en metros, ¿ok? Con lo cual esto nos va a quedar, fíjense, en este caso menos 9, más 18, ¿sí? Menos 100 metros, con lo cual, todo esto por el versor y, ¿no? Con la forma vectorial, con lo cual esta posición, lo que vamos a tener es que va a ser 9, en este caso 9 menos 100, que en este caso nos queda menos 91 metros. ¿Está bien? Todo esto por ahí. Entonces ahora armamos la ecuación de la segunda parte, que es en este caso con la posición que teníamos a los 6 segundos. Lo importante es que ahora, para la etapa 2 va a arrancar a los 6 segundos. Entonces, ¿qué es lo importante? La posición inicial, supongamos que agarramos la ecuación de la etapa 2 en función del tiempo, tenemos que hacer un breve reajuste, porque el tiempo, si lo queremos medir desde el tiempo inicial, no tenemos que ponerlo con la variable t a secas, sino que tenemos que hacer un ajuste que tiene que ver con retrasar la ecuación hasta el tiempo que corresponde, que es el tiempo 6, que es el que nosotros vemos acá a continuación. ¿Está bien? Entonces, para lograr esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? En este caso la ecuación sería muy similar, pero retrasamos toda la variable de tiempo a 6 segundos, ¿no? Entonces esto nos va a quedar de la siguiente forma. Fíjense, en este caso vamos a tener la posición inicial del tiempo 2 más la velocidad inicial del tiempo 2 por t menos 6 segundos. ¿Está bien? Y luego acá vamos a tener más un medio, la aceleración 2 por t menos 6, todo esto al cuadrado. O sea, con esto garantizamos y que obviamente todo esto se puede trabajar sin problema. Fíjense que todo esto está en el versor y. Como dato importante de lo que sacamos recién, ¿qué es importante? El móvil arranca este movimiento cuando está en reposo, porque termina un movimiento anterior y empieza este. ¿Está bien? Entonces, lo importante que nosotros tenemos acá es que esta velocidad inicial se hace 0, con lo cual todo esto se retrasa a 0 y se cancela. ¿Okay? Después lo que vamos a tener acá es que tenemos la posición, que ya la tenemos, que fue la que sacamos acá, la aceleración, que la tenemos como dato, ¿sí? Y luego tenemos el tiempo
que hay que ir despejándolo de este caso. Entonces vamos despejando, fíjense, en este caso vamos a tener, ¿sí?, la posición, esto nos queda como menos 91 metros, ¿está bien? Más un medio por menos 2 metros sobre segundo al cuadrado, todo esto por t menos 6 segundos al cuadrado, ¿está bien? Acá en realidad los segundos van adentro porque son segundos todos al cuadrado para cancelarlo acá. ¿Qué es lo que queremos saber nosotros? Cuando esto vuelve a pasar, en este caso por la posición inicial, que son los menos 100 metros. ¿Está bien? Entonces vamos a despejar la ecuación en ese sentido, ¿no? Fíjense, menos 91 metros menos todo esto, entonces acá vamos a tener t menos 6 segundos, todo esto al cuadrado, que esto es igual a menos 100. Por ejemplo, sumamos 91 metros a ambos lados, con lo cual acá nos queda menos t menos 6 segundos, todo esto al cuadrado, que es menos 100 metros más 91 metros, que esto es menos 9 metros. Multiplicamos por menos 1 en ambos lados, con lo cual nos queda de esta forma. Luego, t menos 6 segundos, todo esto al cuadrado es igual a 9 metros. Aplicamos raíz cuadrada. Fíjense que en este caso, como estamos buscando tiempo positivo, vamos a descartar, ¿sí?, en este caso el tiempo negativo, pues no tiene sentido. Entonces esto nos queda como t, en este caso, vamos a ver, acá hay un pequeño tema, exacto, por las unidades, fíjense, acá esto nos queda como metros sobre segundo al cuadrado, con lo cual acá, al cancelarlo, acá nos quedan como metros, y esto hay que multiplicar segundos al cuadrado sobre metro, que sale de esta parte, para que efectivamente queden segundos, y eso es no menor, este detalle. Entonces queda raíz de 9, que es 3, y esto queda en segundos, y finalmente el tiempo queda como 3 más 6 segundos, con lo cual tiempo total son 9 segundos, ¿sí? Entonces a los 9 segundos vuelve con ese recorrido.